Muy buenos días, queridos hermanos. El Señor les bendiga de una manera muy especial en esta mañana. Vamos a tener hoy nuestro devocional en el libro de Santiago. Ya estamos terminando, estamos en el último capítulo de Santiago. Gracias a Dios por todo lo que nos ha dado a través de este libro, lo que hemos aprendido. Han sido cosas muy edificantes para nuestra vida. Y vamos a leer entonces allí en Santiago capítulo 5, el verso 12. Dice así la palabra de Dios: sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bien, esto es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago. Y Santiago entonces lo está hablando, le está diciendo a sus hermanos. Y me gusta la manera como Santiago le dice a ellos: sobre todos, hermanos míos. Los hace sus hermanos. Como son sus hermanos, Él quiere enseñarles, Él quiere corregir de pronto lo que Él ha visto que hay en la iglesia. Él está hablándole a una iglesia de judíos, ¿no? Y entonces Él ha visto lo que hay allí y Santiago quiere corregir este mal, podemos decir, que hay allí en la iglesia. ¿Qué pasaba? Los judíos eran personas que les gustaban jurar. Ellos toda declaración la hacían juramentada. Ellos juraban. La historia de ellos dice que ellos juraban por todos y lo declaraban con los seres creados por Dios, con las cosas de la creación. Todos los elementos de la creación, tierra, agua, mar, montaña, todo lo que hubiera de la creación creado por Dios, ellos lo usaban para declarar, para confirmar, para jurar. Ellos decían: no lo hacemos con el nombre de Jehová. Si no lo hacemos con el nombre de Jehová, ellos pensaban: no estamos pecando. Pero ellos lo hacían con elementos de la creación, de todo lo creado. Todo es creado por Dios y todo está bajo el dominio de Dios. Entonces aquí el apóstol les está hablando: hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. No pueden jurar. Él les estaba enseñando que ellos no debían jurar. Y basándose también Santiago aquí en lo que el mismo Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 5:34, estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Dice: pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por la cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Entonces la misma palabra aquí con la palabra de Dios, el mismo Jesús está enseñando que no debemos, nos está enseñando que no se debe jurar. Y eso es lo que Santiago le quiere decir, le está enseñando a la iglesia. Iglesia, no es correcto que nosotros, que aquí en la iglesia, juremos. Está bien, no se hace en el nombre de Jesús, pero quiero yo enseñarles a ustedes
que no solamente el juramento es en el nombre de Jesús, si usted lo hace por el cielo, por la tierra, por el mar, hasta por su mamá que usted jure. Eso, toda la creación es de Dios y está bajo el dominio de Dios. Entonces, cuando pensamos que no lo hacemos en el nombre de Él, sino en cualquier objeto de la creación, no es pecado. Sí es, porque todo es creado por Dios. Y el mismo Señor dijo que no debíamos jurar por nada de eso. Entonces, jurar en el nombre de Jesús, colocando cualquier elemento, es pecado. Y si lo hacemos para mentir, hay gente que para mentir toma el nombre de Dios para jurar. Yo he oído personas mintiendo y declarando juramento y nombran a Dios para sus mentiras. Yo no sé cómo estaría la iglesia, solo Santiago sabía cómo estaba esta iglesia. Entonces él quiso llegar a sus hermanos y decirle: hermanos míos, no juréis, ustedes están haciendo mal cuando están jurando. Ciertamente lo están diciendo por el cielo, por la tierra, por lo que sea, pero esto no es correcto ante los ojos de Dios. ¿Qué manera como este hombre puede llegar a la iglesia para decirle el error que ellos están cometiendo, a exhortarlos que no lo hagan? Y nosotros hoy lo confirmamos con la palabra de Dios también, allí hablado directamente por el Señor Jesucristo cuando lo habla en Mateo. Pero ¿qué pasa? Aún hoy hay personas que toman el nombre de Dios en juramento para mentir. Toman el nombre de Dios para mentir. Y aún por cosas insignificantes, como una costumbre así, como algo que no tienen reverencia, ¿no? Para tomar el nombre de Dios y juran y todo lo vuelven charla y dicen que por el nombre de Dios y así, cosas insignificantes. Aún te juro que yo me compro unos zapatos que vi allá porque me gustaron. Cosas así. Empezamos a decir no. Hay que tener mucho cuidado, que no debemos tomar el nombre de Dios. Es algo tan sagrado, tan santo, que no debemos tomarlo como chiste, ponerlo así en esa forma tan tristemente como la gente lo hace. No respeta, no venera, no santifica el nombre de Dios, porque hacen las cosas de una manera jocosa, como que si no les importara nada, como que si el nombre de Dios no tiene valor. Pero gracias a Dios por esta palabra, porque en esta palabra nos enseña cómo debemos venerar, adorar, engrandecer y respetar el nombre de Dios. Entonces alguien pregunta: ¿es pecado jurar? Yo quiero, hermanos, que miremos esto. Si es pecado jurar, si es pecado jurar, cuando tú tomas el nombre del Señor para confirmar tu mentira, cuando tomas el nombre de Dios jocosamente, aún para jugar, eso es pecado cuando tú lo haces. Entonces, ¿cuándo no es pecado? Te quiero decir, hermanos, que tomar el nombre de Dios en un caso especial, cuando tú tienes que ir ante el juez para dar una declaración juramentada, pero tú vas a hablar allá la verdad y tú vas a jurar ante el juez en el nombre de Dios, pero tienes que hablar la verdad. Si tú mientes, estás pecando, porque es un pecado cuando estás mintiendo, cuando tomas el nombre de Dios para jurar mintiendo.
Si tú estás hablando la verdad como cristiano, tú puedes hacerlo. Pero si es una mentira, es un pecado. Bien, aquí en la Biblia tenemos, yo quiero que miremos unas cositas que tenemos aquí también que nos confirman que no es pecado. Vamos a Efesios, vamos a Filipenses. Vamos a Filipenses 1. Aquí en Filipenses tenemos 1:8 Filipenses. En Filipenses 1:8, abre tu Biblia allí y leamos en Filipenses 1:8 lo que nos dice. El apóstol San Pablo nos dice: Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Aquí el apóstol está declarando, una declaración es un juramento. Él está declarando en el nombre del Señor cómo Él ama a la iglesia con ese amor entrañable, con el amor que el Señor nos enseñó de que nos amemos unos a otros. Allí no es un pecado, porque Él está certificando algo que Él siente y es verdadero, y Él lo siente por sus hermanos. También vamos allí a Salmo, vamos a Jeremías. Aquí en Jeremías también tenemos Jeremías 4:2, lo que nos dice: y con verdad y conforme al decreto y a la justicia jura, vive Jehová, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Aquí el profeta Jeremías está diciéndole al pueblo de Israel, a los de Judá, esta declaración juramentada también. No es un pecado, porque él está colocando a Dios como testigo de lo que ellos van a recibir. Queridos hermanos, cuando nosotros podemos hablar de esa manera, confirmándolo con la palabra de Dios, una verdad, no estamos pecando. No es un pecado. Pero qué bueno que nosotros no tuviéramos necesidad de juramentar nada, sino decir como nos enseñó el Señor en su palabra, que nuestro hablar sea sí, sí, no, no. ¿Y cómo lo podemos hacer? El Señor nos dice: sed imitadores de mí como hijos amados. Cuando tú y yo podemos imitar al Señor Jesucristo, nosotros no necesitamos juramentar nada. Tiene que ser un caso muy especial. No necesitamos juramentar nada, porque vamos a aprender a hablar siempre la verdad, a cumplir lo que Él dice, que nuestro hablar sea sí, sí, no, no. Que la gente, aún la gente de afuera, nos tenga que identificar por lo que somos, cómo hablamos. Que diga: mira a esta señora María, esa es una mujer que ella dice sí, y lo que dice ella, póngale la firma. Qué bonito es. ¿Por qué? Porque ha aprendido a imitar al Señor, ha aprendido a hablar como dice la palabra. Sí, sí, no, no. No tenemos que estar jurando, decir que sí lo hago por fulano y por sultano. No. Aprendamos como dice la palabra del Señor. Que nuestro hablar sea sí, sí, no, no. Y seamos conocidos del mundo inconverso por nuestra manera de hablar, porque siempre estamos hablando la verdad, estamos cumpliendo. Cuando decimos vamos a hacer tal cosa, lo cumplimos. Cuando no podemos, decimos no podemos, pero que nuestro hablar sea sí y también sea no cuando debemos hacerlo. Gracias al Señor por su palabra, porque por medio de su palabra aprendemos tanto. Gracias a Él por enseñarnos que tenemos que imitarlo y ser
como nuestro Dios es. Qué privilegio que nos da Él de que podamos ser como es Él y que podamos crecer a la medida, a la estatura de aquel varón perfecto que es nuestro Dios. Padre, gracias. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias, porque eres un Dios de amor, eres un Dios de misericordia, eres un Dios que nos ofrece todo, Señor. Nos ofrece todo para que seamos personas que te agradan a ti, para que seamos testimonio en este mundo, Señor, para que seamos luz en medio de las tinieblas, Señor. Tú nos motivas, nos enseña a que crezcamos a la medida, a la estatura, que seamos como tú eres, Padre, para que el mundo pueda ver a Cristo a través de nuestra vida. Señor, ayúdanos a ser las personas que tú quieres que seamos. Ayúdanos a hablar con rectitud, Señor, a hablar honestamente, Señor, a no tomar jamás tu nombre para decir una mentira, Señor, sino que siempre seamos transparente como tú quieres que lo seamos. Muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Queridos hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Gracias por poder estar con ustedes en esta mañana, y les habló su pastora y amiga Elena Delgado de Ramírez. Bendiciones.